Tomaremos el libro de Josué, capítulo 23. Vamos a tomar el versículo 10, amados hermanos. Josué 23, versículo 10. Dice la Biblia: uno solo de ustedes hará huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Vuelvo a leer la palabra, hermanitos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Padre, permítenos en esta hora ser alimentados con tu palabra, que podamos ser nutridos por el mensaje divino, de tal manera que las debilidades sean fortalecidas, transformadas en fortalezas, y que podamos enfrentar con eficacia las adversidades que rodean nuestra vida. Pero tales cosas solo son posibles en la medida que tu palabra realiza su obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Estamos en los capítulos finales del libro de Josué, ya para llegar al ocaso de su vida. Tenemos dos discursos de despedida de Josué. Uno es el capítulo 23 y otro es el capítulo 24. Son dos versiones distintas de un mismo discurso de despedida, palabras finales que Josué da a Israel previo a su partida de la tierra, previo a encontrarse con su Dios. Josué reúne a todo Israel, lo congrega para darles los consejos últimos de su vida. Y dentro de esos consejos, dentro de esa palabra que Josué da a Israel, nos encontramos ahí con el versículo 10, en donde quiero esta mañana que la palabra de Dios pueda hablar a nuestra vida para puntualizar, diríamos, una verdad esta mañana. Una verdad en la que debemos fundamentar nuestra vida cristiana, nuestro servicio y diríamos la valoración misma de nosotros. Y es que el versículo 10 va a contrastar dos realidades en las que a veces nos han confundido en la sociedad que vivimos. Primero, hay una aritmética aquí, hay una matemática en el versículo 10. Si usted ve, la matemática dice una persona, uno de ustedes. ¿Y cuál es el otro dato de la matemática? 1000 enemigos. Uno de ustedes y 1000 enemigos. ¿Y cuál es esa relación, diríamos, que ahora quiere establecer la palabra de Dios? Y es, amados hermanos, que en el caminar divino, en la realización de la obra de Dios, no son las cantidades las que realizan la obra de Dios, sino la calidad de la persona. Quisiera puntualizar sobre esta verdad para que pongamos atención en la vida cristiana sobre lo que realmente cuenta. Y lo que el pasaje está diciendo es: la obra de Dios
frente a las adversidades que nos rodean, no se miden por cantidades. Hay 1000 enemigos, pero una tan sola persona que esté centrada su vida y su corazón en Dios es capaz de remover 1000 adversidades. Digo esto porque a veces nosotros medimos el valor nuestro por las cantidades. Las cantidades es como la fiebre de la gente hoy día. Más y más y más y más. Es fiebre de las iglesias también. Yo siempre digo, miren, si un día llegamos a subir con 3 o 4 personas servidoras a los renuevos, con 4 o 5 Dios puede hacer cosas maravillosas, hermanos. Porque el modo de operar de Dios no requiere cantidades, requiere gente que centre su vida en Dios. En torno, diríamos, a 2 características básicas. Y estas son las 2 que nos refleja el versículo 8 y el versículo 11. Con estas 2 características, en esa una persona, para Dios es más que suficiente. Versículo 8, permanezcan ¿qué? Permanezcan ¿qué? ¿Cómo dice la Reina Valera? A Jehová seguiréis. La NBI dice, sean fieles. Es la misma idea básica. Permanecer siguiendo al Señor, permanecer fieles al Señor. Y el versículo 11, hagan pues todo lo que está de su parte. ¿Para qué, hermanitos? Para amar al Señor su Dios. ¿Qué dice la Reina Valera ahí? Guardad con diligencia vuestra alma para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahí donde dice, hagan pues todo lo que está de su parte, es cuando dice, sean diligentes en guardar vuestra alma para que améis a Dios. En esas 2 palabras, diríamos, se centra las características de esa única persona que puede ser capaz de enfrentar a 1000. Ser fieles a Dios y amar a Dios. O sea, seguir a Dios y amar a Dios. Diríamos que con estas 2 características, si quisiéramos enfrentar con victoria las adversidades que nos rodean, la preocupación fundamental no es quién es mi cuello, quién es mi compadre, quién está conmigo o cuántos están conmigo. La preocupación fundamental para alcanzar victoria en la vida no es determinar la cantidad de apoyo con la que tengo. Es decir, la victoria no está en la cantidad de recursos, de aliados o de capacidades que tengo, sino en cómo está mi condición respecto a Dios. Soy alguien que ha tomado la determinación de seguirle. Soy alguien que hace todo cuanto sea posible por amar al Señor. Y si estas 2 cosas, amados hermanos, son parte de nuestra vida, se cumplirá lo que dice el versículo 10. Uno solo de ustedes perseguirá a 1000. Uno solo de ustedes perseguirá a 1000. Diríamos que aquí se concentra, amados hermanos, la manera divina de obrar. Dios no obra en las grandes cantidades. Dios obra en una sola persona. Le basta una sola persona. A Dios le basta un solo individuo que sepa amar a Dios sobre todas las cosas, y ese para Dios es instrumento más que suficiente. Y esto nos queda ilustrado en la misma experiencia de Jueces. Dice Jueces capítulo 6, acompáñenme para ver la historia que tenemos aquí, en la cual se nos desarrolla con amplitud el principio que Josué ya había marcado aquí en el capítulo 23. Dice el libro de Jueces, vamos a tomar el capítulo 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. Estoy Jueces 7:1. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré.
El Señor le dijo a Gedeón, mira esto, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Fíjese la lectura divina. Tienes demasiada gente, ¿para qué? ¿Para qué? No le dice para que venzas, para que obtengas la victoria. ¿Para qué dice? Para que yo te lo entregue, dejándole muy en claro que la victoria que va a obtener no es el resultado de sus cómputos matemáticos, sino es el resultado de la mano de Dios que va a entregarle a sus enemigos. Y amados hermanos, si vamos a vivir la victoria de Dios, en realidad las cantidades no son las que van a determinar esa victoria de Dios. Si tan solo en la vida no pudiéramos tanto preguntarnos cuánto tengo, sino cómo estoy. Porque es en realidad las preocupaciones constantes, las cantidades, con cuánto apoyo cuento, cuánto tengo y qué es lo que no tengo. Y casi las preocupaciones no son en la calidad. Le estoy demostrando yo amor al Señor, me esfuerzo por seguirle. Y dice, tiene demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Es decir, primero que se vayan los miedosos. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. O sea que se fue 2/3 partes. Imagínese que de repente usted tiene un proyecto y dentro del proyecto que usted está pensando tiene recursos que usted cree o ha calculado que tales recursos quizás no le van a cubrir ni siquiera el 50% de lo que usted quiere alcanzar. Y de repente no solo está pensando que lo que tiene no le va a alcanzar, sino que lo que tiene le es quitado en 2/3 partes. Si ya usted estaba pensando que lo que tenía no le iba a alcanzar para el proyecto que quería, ahora ¿qué posibilidades tiene? Si eso que tenía y que creía no le iba a alcanzar, ahora le ha sido restado en 2/3 partes. Usted dirá, no, hombre, si con lo que tenía no me bastaba, ahora ¿qué será de 1/3 parte de lo que yo tenía? Y cuando nos pasan estas cosas en la vida, nos desmoronamos, nos desanimamos, nos descontrolamos porque pensamos que ahora si ya no podremos hacer las cosas, porque si lo que tenía no me alcanzaba, mucho menos ahora que me ha sido quitado 2/3 partes. Pero no termina aquí la cosa. El Señor le dijo a Gedeón, versículo 4, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, ese irá. Pero si digo este no irá contigo, ese no irá. Al final dice el versículo 6, 300 hombres lamieron el agua lavándola de la mano de la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a la casa. Ahora imagínese, usted dice, bueno, 1/3 parte, por lo menos voy a ver qué hago con la 1/3 parte. Y de repente esa 1/3 parte de 10,000 le es cortada ¿a qué? A un 3%. Le es cortada a una nada. Y si usted lo mira ya en la perspectiva global, de los 32,000 que tenía, le ha quedado 300. Para hacer las cuentas, redondeemos 30,000. ¿Cuánto sería el 3% de 30,000? El 10% de 30,000. 3,000 sería el 10%. 3,000. ¿Cuánto sería el 3%? Serían 300.
No, vamos a ver. El 5 fueran 1500. No tiene ni el 5. El 1% es el 1%. Imagínense lo que le queda a Gedeón de los 30,000. Le viene a quedar el 1%. ¿Qué posibilidades hay en términos humanos? Que si yo, creyendo que el 100% de lo que tengo no es ni la mitad de lo que voy a necesitar, y de repente me es quitada 2/4 partes y me queda una tercera parte, y yo digo, bueno, veré qué hago con la tercera parte, y de repente la tercera parte me es quitada hasta tenerme apenas un poquito, que ya en la globalidad de lo que tenía, me ha quedado el 1% de todos los recursos con los que yo esperaba enfrentar mis adversidades. En otras palabras, se le ha esfumado de las manos la capacidad humana de enfrentar sus enemigos. Se le ha ido de las manos la capacidad de poder, diríamos, enfrentar sus necesidades. La pregunta, claro, es: ¿y ahora qué podemos hacer con este 1%? ¿Qué nos queda? Decimos prácticamente nada. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en la vida de la iglesia, en la vida personal suya, cuántas veces ha considerado que los proyectos se le vienen abajo, las iniciativas se le quiebran, porque del 100% de recursos que esperaba alcanzar, reunir o aglutinar para enfrentar la necesidad, el problema, el proyecto, de repente todo se le vino desmoronando y se quedó con el 1%? Y usted dice: esto no es nada, ¿qué voy a hacer con eso? Y hay quienes hasta agarran cólera y andan bravos, llegan a la casa y les hablan, porque viven la frustración de que las expectativas que tenían no le han llegado más que al 1%. ¿Y qué haremos con el 1% para enfrentar tan grande compromiso? ¿Y qué voy a hacer con el 1% para enfrentar tan grave complicación? ¿Cómo voy a hacer con el 1% para enfrentar tan ansioso y soñado proyecto? ¿Y cuántas veces, hermanos, cuántas veces nuestra vida experimenta desaliento, desánimo? ¿Y cuántas veces evadimos el proyecto? ¿Cuántas veces renunciamos a seguir? ¿Cuántas veces nos desplomamos porque aquello que queremos alcanzar, aquello que queremos enfrentar, aquello que queremos lograr, no nos es posible hacerlo con la miseria de recursos que nos quedaron? ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Cuántas veces usted dejó de hacer algo porque los recursos que le llegaron fueron mínimos? ¿Cuántas veces renunció a lo que había pensado hacer porque lo que pensó reunir apenas reunió el 1%? Y usted dice: ¿y para qué voy a seguir? Si Dios no me ama, no me oye, no me acompaña. Bien sabe que esto era para Él. Bien sabe que yo hice esto pensando en Él. Y lo que me provee es un 1%. Y agarramos hasta enojo contra Dios. Y ya no le voy a servir por eso. Y agarra el uniforme y lo quema, o lo regala, o lo vende. Mire, si va a renunciar al informe, tráelo para Variedad de Betania hoy. Otro vendrá y lo comprará. Y cuando las cuentas no nos pegan, cuando las cantidades no nos salen,
cuando lo estimado no pegó con lo real, entonces el concepto de la calidad, de la cantidad golpea nuestra mente. La falta de sintonía entre lo que necesito para alcanzar el proyecto y lo que tengo es tan abismal, y esa separación en cantidad golpea nuestra vida porque tenemos una mentalidad acostumbrada a pensar que la victoria tiene relación con las cantidades, que los proyectos en la vida se casan tiene relación con las cantidades. La idea de la cantidad es un concepto inherente que tenemos en nuestra mentalidad como pensamiento que cree que ahí se encuentra el éxito y la victoria. Estamos codificados por la sociedad, que nos hace pensar una y otra vez que mi futuro, que mis proyectos, que mis victorias están en la medida que yo logre reunir más cantidad y más cantidad y más cantidad y más cantidad. Y aún en las iglesias hay una fiebre equivocada de gente que a principios de año comienzan a poner como grandes metas las cantidades. Y este año vamos a crecer 100 más, 200 más, hasta que lleguemos a ser la iglesia más grande y no sé qué cosa. ¿Desde cuándo a los ojos de Dios la iglesia más grande tiene que ver con números? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la grandeza delante de Dios tiene que ver con números? ¿Desde cuándo la iglesia le mostrará a Dios la grandeza de ser iglesia cuantitativamente? Amados hermanos, la grandeza de la iglesia no es cosa de números, es cosa de cierta manera de ser. La grandeza de la iglesia es cosa de amar a Dios y de ser fieles a Dios. Claro, esto no es ninguna excusa de no predicar el evangelio, de no trabajar duro, porque tales cosas no las hacemos para crecer, las hacemos porque hemos sido alcanzados por el amor de Dios, le amamos a Dios y queremos expresar a otros el amor de Dios. Por eso es que los ministerios de la iglesia nuestra no están determinados por una fiebre de números, sino por un sentido de gratitud por el amor de Dios manifestado en nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Le obedecemos en la tarea de la proclamación de la palabra porque fuimos alcanzados por su misericordia. Y aquellos que en la gracia de Dios fuimos alcanzados, queremos ser instrumentos de Dios para que otros alcancen esa gracia. Independientemente si se quedan aquí o se van a otra iglesia o vienen de otra iglesia, a nosotros no nos interesa la acumulación como perspectiva o filosofía de vida. No tenemos la fiebre de muchas iglesias que no se vayan, vénganse y quedémonos aquí y saquen de allá y crezcamos más y más y más y más. La cantidad no es el punto medular como iglesia, hermanos. El punto medular como iglesia es si nuestra vida está siguiendo a Jesús, si nuestra vida está amando a Jesús. Porque si amamos a Dios y le seguimos a Él, podemos ser uno solo y con uno solo enfrentaremos a 1000. Podemos ser uno solo y con ese solo enfrentaremos a 1000. Usted puede quedarse con el 1% de recursos, pero con ese 1% va a enfrentar todos los compromisos, hermano. Mire, hermano, cuando le pase esto en la vida, tome el 1% y diga, bueno, el 1% tengo de mis compromisos, el 1% tengo para enfrentar las adversidades. El 1 me ha quedado. Significa que Dios se va a glorificar en este 1. O sea, no es la lectura de decir 1, que desgracia, nada puedo hacer con eso. Es cierto, usted nada puede hacer. Tiene toda la razón. Con ese 1 usted nada puede hacer. Pero el Señor, ese 1 le basta y le sobra. ¿Me está oyendo, hermano? Ese 1 a Dios le basta
y le sobra. Por eso Josué, en esa perspectiva, él sabe qué es lo que lo llevó al triunfo siempre. Y por eso le dice a Israel: uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. La vida cristiana no trabaja en las cantidades que poseamos, hermanos. Y esto debemos de interiorizarlo siempre. Saben, todo lo que hacemos en la vida de la iglesia no se ha hecho porque hayamos tenido previamente los recursos para hacerlo. No. Todo lo que hacemos, viene el primer renuevo. Estamos a una semana, próximo viernes, de arrancar el primer renuevo. No tenemos en este momento los recursos para decir vamos a cubrir el primer renuevo, mucho menos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Sin embargo, las decisiones para que la obra de Dios camine no parten de qué tenemos o cuánto tenemos. El ministerio de la iglesia está regido por la palabra de Dios y por nuestra obediencia a esa palabra, y eso hará que Dios, desde el 1% que tenemos, quizás tenemos ya frijolitos, tenemos, ¿qué más tenemos por ahí? Maíz, ¿verdad? Pero desde esa realidad Dios se va a glorificar. Vamos a terminar dentro de un mes y 3 semanas. Vamos a terminar el primer ciclo y estaremos aquí para decirles: el Señor ha cumplido la palabra, uno de ustedes hará huir a 1000 enemigos. Es que amados hermanos, la matemática de Dios es completamente diferente. La iglesia camina sobre lo que dice el versículo 10, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha. ¿Sobre qué camina la iglesia? Promesa. ¿Sobre qué debemos caminar, hermanos? No es caminar sobre las cantidades, es caminar sobre la promesa. ¿Y por qué es firme y seguro caminar sobre la promesa? Porque Dios es fiel. Y lo dice más adelante, versículo 14. Por mi parte, dice Josué, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben, oigan esto, que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas ellas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esa tierra que Él les ha entregado, si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado. La victoria sobre nuestros enemigos está fundamentado en la promesa de Dios, amados hermanos. Yo quisiera que esta tarde pudiéramos de una vez por todas arrancarnos de la mente la idea que alcanzar los designios divinos, alcanzar la victoria frente a los enemigos, alcanzar las metas que nos hemos propuesto, o alcanzar los proyectos o los ideales o los sueños, o aquello que usted, joven, señorita, hombre o mujer, se ha propuesto o quiere o desea. Quisiera que entendiéramos que esto no es de saber cuánto tengo en la mano. ¿Cuánto tengo en la mano? Esa no es la base de la victoria. La base de la victoria es qué es lo que Dios me ha prometido. Porque lo que Dios me ha prometido, eso es lo que se cumplirá. Y por mi parte, seguirle y amarle, seguirle y amarle, seguirle y amarle, seguirle y amarle.
Y sobre eso, las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra. Sus promesas se cumplen al pie de la letra. Al pie de la letra. Y es ahí, amados hermanos, donde se centra nuestra victoria. Es ahí donde está nuestra bendición. Por tanto, en las horas donde usted ve que sus proyecciones comienzan a caerse, sus recursos comienzan a disiparse y usted comienza a ver que la cantidad que tiene para enfrentar sus retos se ha reducido al mínimo, es ahí donde usted debe entender, amados hermanos, que es necesario mirar a la promesa divina. Dice el apóstol Pablo, mire conmigo por favor. Hay un pasaje en segunda carta a los Corintios. Cuando el apóstol está, capítulo 4. Segunda Corintios 4:13, escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen en nosotros una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es, aleluya, hermanos. Es lo que Pablo nos plantea: creí y por eso hablé. Hermanos, cuando a nivel de nuestra materialidad, oiga esto por favor, porque miren hermanos, esto es realmente lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, lo que nos alimenta. Si todos pudiesen vivir el día a día de la iglesia a la par mía, o a la par de los que están tan cerca trabajando y conociendo la realidad, y pudiesen vivir los momentos de tensión que vivimos como iglesia entre los recursos y las exigencias, entre lo que tenemos y lo que se requiere, y pudiesen vivir y ver a veces el abismo que hay entre los compromisos como iglesia y los recursos que a veces hay, se preguntarían: ¿y cómo es que hacen? ¿Y cómo es que mantenemos el espíritu, la fe, la confianza en una digamos, perspectiva de gozo, de alegría, de avance, de compromiso, de trabajo y de esfuerzo? Solamente una cosa, hermanos, y es lo que estamos diciéndoles en toda esta palabra: solo una cosa. Cuando nuestros recursos son tan mínimos y escasos y los compromisos son tan grandes y elevados, solo nos mantiene el saber que camina con nosotros un Dios que del 1% le es suficiente para enfrentar el 100% de compromisos. Eso es lo único que nos mantiene, hermanos. Y no andamos desfasados, desanimados, descontrolados y martillando aquello.
Porque miren, amados hermanos, esto que dice Pablo: creí, por lo cual hablé. Lo que tenemos como base de nuestro compromiso, de nuestra alegría, de nuestra adoración, no es la materialidad ni la cantidad. Porque si fuera por la cantidad de recursos materiales sobre las cuales fundamentaríamos nuestra alegría, andaríamos tristes, hermano. Andaríamos zombies. Andaríamos: hoy quizás no voy a predicar, hermano, porque me siento en bajón. ¿Y por qué está en bajón? Ay, es que viene que siento un bajón, porque mire, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar lo otro. Amados hermanos, ¿cuándo hemos venido delante de ustedes en un bajón, o cuándo nos han visto en bajones, hermanos? ¿Cuándo nos han visto? Dios le bendiga, pastor, le bendiga. Pastor, le bendiga. Porque hay gente que, si en el campo de la materialidad anda en bajón, eso se traduce a su condición anímica y espiritual y entra en bajón. Es decir, la materialidad contamina su espiritualidad. La materialidad se transfiere a su condición interna. Entonces anda quebrado materialmente, anda quebrado espiritualmente. Anda minimizado materialmente, anda minimizado interiormente. ¿Qué le pasa, hermano? Que no tengo. ¿Y qué le ocurre, hermano? Ya ni hablar. Hasta andan pobres de palabra ya. Amados hermanos, eso es no haber entendido entonces de qué Dios estamos hablando. Eso es no haber entendido entonces, ¿caminamos por la fe o caminamos por la vista? Porque si camináramos por la vista, hermanitos, nos estaríamos ya estancados. Si camináramos por la vista, por la visibilidad, por lo material, estaríamos estancados. Pero caminamos por lo que no se ve, hermanos. Caminamos bajo promesa, caminamos por la fe. Y cuando la materialidad está minimizada, eso no afecta nuestra entrega ni nuestra espiritualidad, porque nuestro servicio se fundamenta en las promesas divinas. Y aunque la materialidad esté minimizada, sabemos que Dios ha dado palabra y la cumplirá hasta el final, al pie de la letra. Por tanto, no me interesa. No me interesa en principio la cantidad de la materialidad. Me interesa qué tan íntima es la relación con ese Dios, que el 1% lo puede convertir en potencia para enfrentar el 100%. Lo que me interesa entonces no es si tengo el 1, el 2 o el 3 o el 4%, porque mi victoria no estará en la cantidad de mi materialidad. Mi victoria estará en ese Dios que de la nada sacó el mundo, hermanos. ¿Cómo no va a sacar 1,000 pesos para usted? De la nada sacó todo. Entonces, mientras aguardamos que ese Dios que de la nada hace todo, sirvámosle y amémosle. Sirvámosle y amémosle. ¿Qué tal, hermano? Excelente, listo para servir a Dios. He venido a pata, pero con gozo para servir a Dios. O sea, es la fe en el Dios de la promesa que alimenta mi espiritualidad. Y la materialidad será el problema de Dios. Uno de vosotros hará huir a 1,000. El Señor les bendiga, hermanos. Pónganse de pie, iglesia. Lo que nos debe interesar, amados hermanos, es saber si estoy amando a Dios, si estoy siguiéndole a Dios, si le sigo, si le sirvo, si le amo. En esta hora
En esta hora lo que debe de decir el Señor, amado hermano: Señor, yo quiero amarte y seguirte. Amarte y seguirte lo que hará que el 1% derrote a 1000%. No, no a 100%, a 1000%. Como cursos, ¿cómo están sus proyecciones? ¿Cómo está su realidad? ¿Hasta dónde la realidad material está dominando su realidad espiritual? ¿Hasta dónde lo material doblega su espíritu? ¿Hasta dónde ha dicho yo ya no, es que no tengo para esto? Yo ya no, porque yo le pedí a Dios 20 y solo me dio 1. Yo ya no, porque no veo que Dios suelte. La preocupación nuestra, amados hermanos. Le dice Josué a Israel ya en el ocaso de su vida, dándole aquellas claves donde Israel fundamentará su victoria. Le dice: Israel, la clave para vencer a tus enemigos no es la cantidad de soldados. ¿De qué sirve tener 1000 si los 1000 no aman al Señor? Si los 1000 no sirven al Señor. Israel, te basta 1, le dice. Te basta 1. Pero que ese 1 ame al Señor. Que ese 1 siga al Señor. Solo 1 te basta, iglesia. Solo 1% te basta para obtener la victoria que anhelas, para cubrir las exigencias que tienes. ¿Cuántas veces la escasez de tu materialidad provoca crisis en tu hogar? Y llegas peleando con la señora, peleando con el hombre, maltratando a los hijos, porque miras tu materialidad y solo ves el 1%. Y comienzas a frustrarte y a enloquecerte. Iglesia, ¿qué harás con el 1%? Ese es problema de Dios. Lo que tú debes hacer es procurar vivir enchufado a ese Dios, sirviéndole